Comencemos entonces con la clase número 9. Bueno, el primer ejercicio dice lo siguiente. En el tanque A hay 10 litros de aire húmedo a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, 30 grados centígrados y 70% de humedad relativa. Se calientan lentamente hasta 80 grados centígrados. Nos pide determinar la humedad relativa final, el calor total intercambiado y graficar en el diagrama ciclométrico. Nos dice además que el pistón ejercía una presión de 1,1 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Además, el ejercicio nos daba ese esquema. Son dos tanques conectados. El segundo tanque tiene un pistón y ese pistón ejerce una presión mayor que la presión inicial del tanque A. Y bueno, nos daba todos los datos para definir el primer estado, así que como siempre lo primero que hacemos es con la temperatura entrar a la tabla y leer la presión de saturación, en este caso es 0,043, y la entalpía del vapor sería 610,8. También nos daba la humedad relativa y como ya tenemos la presión de saturación, podemos usar la ecuación de humedad relativa para encontrar la presión de vapor. Esa sería la presión de vapor del estado 1, 0,0305. Y además el enunciado nos decía que el sistema se estaba calentando. En esas condiciones, sabemos que no existe condensado. Eso va a ser importante para definir el segundo estado. Bien, terminando de definir el estado 1, tenemos que encontrar la relación de humedad. Como ya tenemos la presión de vapor y el enunciado nos da la presión del sistema, simplemente despejamos en esa ecuación los datos y calculamos la relación de humedad, 0,0196. Podemos calcular ya la entalpía del estado 1 usando la temperatura en grados centígrados. No se olviden, esta es la única ecuación en la que usamos la temperatura en grados centígrados, porque al deducir esta ecuación, recuerden que usamos una referencia en grados centígrados. Entonces 0,4 por 30 más relación de humedad por entalpía del vapor, que la encontramos con la temperatura. Esa sería la entalpía del estado 1. El volumen específico, esto es una constante para las unidades, 1,033. La constante R que utilizamos es 0,082. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin. La masa de aire es 29, la presión del sistema la tenemos y la presión de vapor ya la determinamos. Con todo eso podemos encontrar el volumen específico del estado 1. Sería 0,91 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Como es un sistema cerrado, para hacer el balance vamos a necesitar la energía interna. Vamos a determinar la energía interna a partir de la ecuación de entalpía. Ya tenemos todo para determinar la energía interna, simplemente reemplazamos los datos en esa ecuación y hacemos los cálculos. La energía interna del estado 1 es menos 2,19. Y por último, como es un sistema cerrado y conocemos el volumen total y acabamos de calcular el volumen específico, podemos calcular la masa, que va a ser constante, porque es un sistema cerrado, la masa de aire seco. La masa de aire seco sería 0,0109.
Con eso queda definido el primer estado. Bien, ahora tenemos que analizar qué es lo que sucede en el sistema cuando se calienta. Lo único que conocemos del segundo estado, o del estado final más bien, lo único que conocemos del estado final es que el sistema va a llegar a 80 grados centígrados lentamente. Bien, además nos decía que el pistón ejercía una presión mayor que la presión interna del tanque A. Por lo tanto, sabemos que este pistón puede moverse, pero antes de moverse, las presiones tienen que igualarse. La presión del tanque A tiene que ser igual a la presión del pistón para que exista luego movimiento. Entonces vamos a asumir eso para el estado 2. Vamos a asumir que las presiones se igualaron, por lo tanto la presión del estado 2 para el sistema va a ser igual a la presión externa, 1,1. El volumen todavía se va a mantener constante. No hay movimiento aún, solamente se están igualando las presiones. Esa es una condición previa al movimiento. Como no existe condensado, sabemos que la relación de humedad se va a mantener constante. Esas no son las unidades. Ok. Bien, como el volumen se mantiene constante, podemos utilizar esa ecuación. Recordemos que uno de los supuestos del modelo es que considera tanto al vapor como al aire gases ideales. Entonces podemos utilizar las ecuaciones de los gases ideales para resolver estos ejercicios. Como el volumen se mantiene constante, podemos utilizar esta ecuación para encontrar la temperatura del estado 2 si las presiones se igualaran. Tenemos la presión 2, la presión 1 y la temperatura en grados Kelvin tenemos que utilizar. Bien, cuando las presiones se igualan, la temperatura va a ser 60,3 grados centígrados. Entonces, este estado está ocurriendo, porque esta temperatura es menor que la temperatura final que nos da el enunciado. Si esta temperatura fuera mayor a 80 grados centígrados, que es la temperatura final del enunciado, este estado no estaría ocurriendo, lo que quiere decir que las presiones no se igualaron, por lo tanto no va a ocurrir movimiento, y directamente lo que haríamos es para el estado 2 usar la temperatura de 80. Pero ya comprobamos que al igualarse las presiones, la temperatura llega a 60, es menor. Entonces, este estado es real, este estado se están igualando las presiones, eso está ocurriendo en el sistema. Bien, como no existe condensado, la relación de humedad se mantiene constante, podemos utilizar esta ecuación para encontrar la presión de vapor del estado 2. Esta ecuación la podemos utilizar porque no existe condensado y porque la relación de humedad se está manteniendo constante. Ojo. Reemplazando los datos, presión 2, presión 2 que es 1,1, presión 1 que era 1 y presión de vapor del estado 1, podemos encontrar la presión de vapor del estado 2. Bien, a partir de eso es lo único que necesitamos del estado 2. ¿Podían en el examen terminar el estado 2, es decir, calcular humedad relativa, relación de humedad, entalpía, energía interna, pero no era necesario, porque solamente les estaba pidiendo la humedad relativa final y dibujar en el diagrama ciclométrico, si no me equivoco. Entonces, eso era todo lo que tenían que conocer del estado 2, simplemente comprobar qué estaba ocurriendo para luego verificar el movimiento del pistón. Y como no tenían mucho tiempo, directamente podían saltar el estado 2. Claro que si lo hacían era mejor, pero no era necesario.
Bien, nos vamos entonces al estado 3. Sabemos que se sigue calentando el sistema, esta vez hasta 80 grados centígrados. Por lo tanto, la relación de humedad se mantiene constante. Esto no tiene unidades. La presión también se mantiene constante. El pistón solamente se está moviendo, lo que está variando es el volumen. La presión de vapor también se mantiene constante, porque no existe condensado y porque la presión del sistema se está manteniendo constante. Por eso sabemos que la presión de vapor también se mantiene constante, solo por esa condición, porque no existe condensado y porque la presión del sistema se mantiene constante. Bien, el enunciado no nos dice el volumen de este cilindro de arriba, no nos está limitando. Entonces podemos asumir directamente de que llegamos a los 80 grados centígrados sin problema. ¿Qué hubiera pasado si este volumen fuera limitado? Tendríamos que comprobar a 80 grados centígrados cuánto sube el pistón y si es que no lo llenaba completamente. Si lo llenaba completamente, tendríamos que haber hecho otro estado, primero con el volumen total, sumándole el volumen de los dos tanques, y luego recién calentando hasta 80, con lo que variaría la presión, seguiría subiendo la presión. Pero ese no es el caso, no nos está limitando el volumen, así que directamente podríamos decir que el estado 3 era 80 grados centígrados, y con eso entrar a la tabla y leer la entalpía del vapor y la presión de saturación. Siempre con la temperatura hay que hacer eso. Ya tenemos la entalpía, entonces ya tenemos la entalpía del vapor del estado 3 y la presión de saturación. Bien, ya tenemos todo para definir la humedad relativa. Conocemos la presión de vapor, conocemos la presión de saturación. Entonces con eso simplemente reemplazamos en esa ecuación y calculamos la humedad relativa. La humedad relativa del estado 3 es 6,93%. Como nos pide, también creo que nos pedía un balance de energía, entonces sí es necesario terminar de definir el estado 3, porque es el estado final. Entonces vamos a calcular la entalpía con la temperatura, la relación de humedad, la entalpía del vapor que la encontramos con la temperatura en la tabla. Reemplazamos en esa ecuación y tenemos la entalpía del estado 3, 31,6. Y bueno, el nuevo volumen específico es necesario porque el volumen total está cambiando. Sería 0,966. Y por último, la energía interna. Esa sería la energía interna final de nuestro sistema, 6,7. Con eso queda definido el estado 3. Bien, nos pedía entonces humedad relativa, calor total intercambiado y dibujar en el diagrama psicométrico. Para eso no era necesario terminar de definir el estado 2, solamente teníamos que saber qué ocurría y conocer la presión de vapor que se iba a mantener constante. Bien, como hay movimiento en el pistón, existe trabajo y el calor sería igual a la masa de aire seco por la variación de energía interna más el trabajo. Ese sería el calor total intercambiado para, para ese esquema, para ese ejercicio. Y por último nos pedía el diagrama ciclométrico. Como siempre, primero traza una línea de referencia que representa el 100% de humedad y a partir de ahí las demás líneas. La presión de vapor 1 es inferior a la de presión de vapor 2 y la presión de vapor 2 es igual a la presión de vapor 3. Esas son las presiones del
del ciclo. La humedad relativa inicial es la mayor, luego el sistema se calienta y la humedad relativa comienza a descender. Aquí me olvidé de poner los valores. Bueno, la humedad relativa inicial creo que era 70. La segunda no la determinamos, no la pedía, pero podíamos determinarla simplemente entrando a la tabla con la presión de saturación, con la temperatura, perdón, de 60, leer la presión de saturación y como ya teníamos la presión de vapor, utilizábamos la ecuación de humedad relativa y la calculábamos. Pero sabemos que va a ser menor a la humedad relativa del estado 1 y mayor a la humedad relativa del estado 2, del estado 3, porque el sistema se está calentando. Y la humedad relativa final, que era 6. En el estado 2 y 3 las presiones son iguales. Ese sería el diagrama ciclométrico, presión de vapor versus temperatura. Bueno, comencemos entonces el segundo ejercicio. Decía lo siguiente: un calentador ingresa aire a razón de 50 kilogramos por minuto. En él se suministran 250 kilocalorías por minuto. El aire húmedo entrante se encuentra a 1,03 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 20 grados centígrados y 90% humedad. Nos pedía determinar la humedad relativa final y graficar en el diagrama ciclométrico. Solamente esas dos cosas nos pedían. Bueno, aquí la clave nos daba el calor que se suministraba y nos decía un calentador. Entonces, obviamente, el estado de salida va a estar a mayor temperatura que el estado de entrada. No nos da nada más del estado final. No nos da nada del estado final. Solo sabemos que se va a suministrar esa cantidad de calor y conocemos el flujo másico. Como no nos da nada sobre la presión, generalmente en los calentadores, en los intercambiadores de calor, nosotros asumimos de que la presión de entrada es igual a la de salida, que no hay variación de presión. En los ejercicios de ciclo estándar de vapor asumíamos eso, y generalmente cuando no conocemos o no nos da un dato de presión de salida, en estos tipos de intercambiador de calor se asume de que la presión se está manteniendo constante. Eso es importante para definir el estado de salida, porque no conocemos ningún parámetro, ninguna propiedad. Bien, para el estado inicial tenemos todo. Tenemos la temperatura, la humedad relativa y conocemos la presión. Como siempre, con la temperatura vamos a entrar a la tabla y vamos a leer la presión de saturación y la entalpía del vapor. Como conocemos la humedad relativa y acabamos de leer la presión de saturación de la tabla, utilizamos la ecuación, la definición de humedad relativa, para calcular la presión de vapor del estado 1. Sería 0,0216. Y bueno, el estado 1, cuando tenemos todos esos datos, generalmente es mecánico, como pueden ver. Nuevamente calculamos la relación de humedad. Sería 0,0133. La entalpía con la temperatura en grados centígrados. Ya conocemos la relación de humedad. Y la entalpía del vapor, que la sacamos de la tabla con la temperatura del estado inicial. Sería 12,89. Bueno, como es un sistema abierto, no es necesario conocer la energía interna, no la vamos a calcular. Y además sabemos de que el sistema se va a calentar, nos dice un calentador, ¿no? Entonces no va a existir condensado en el estado de salida. Bien, del estado 2, al no existir condensado, eso es lo único que conocemos. Conocemos la relación de humedad y la presión. Sabemos que la presión se está manteniendo constante. Como no existe condensado, la relación de humedad se está manteniendo constante y la presión se está manteniendo constante, entonces la presión de vapor 2 va a ser igual a la presión de vapor 1. Por eso que dije anteriormente, porque no existe condensado y porque la relación de humedad se mantiene constante, la presión de vapor 2 es igual a la presión de vapor 1.
si lo anterior no se cumpliera, las presiones de vapor no fueran iguales. Bien, eso es lo único que conocemos del estado 2. El enunciado nos estaba dando la cantidad de calor intercambiado, entonces tenemos que aprovechar eso para hacer un balance y calcular la entalpía de salida. No existe trabajo, es un calentador. El flujo másico lo conocemos, la entalpía 1 lo conocemos, y la cantidad de calor que se intercambia también. Entonces simplemente despejamos la entalpía 2. La entalpía 2 sería igual a calor sobre flujo másico más entalpía 1. Reemplazamos los valores, hacemos los cálculos y determinamos la entalpía de salida. La entalpía de salida sería 17,89. Bueno, esa era la ecuación de entalpía, si lo recuerdan. 0,24 por temperatura en grados centígrados, más relación de humedad, más entalpía de vapor. Del estado 2 no conocemos la temperatura y no conocemos por lo tanto la entalpía del vapor, que está directamente relacionada con la temperatura, porque entramos a la tabla y leemos el valor de la entalpía. Lo único que conocemos es el valor de la entalpía y el valor de la relación de humedad. Entonces lo que había que hacer era un tanteo. Entrar a la tabla y tantear temperaturas, reemplazar valores en esta ecuación y verificar si se cumplía la igualdad. Eso es lo que vamos a hacer. Entramos a la tabla, como la temperatura inicial era 20, y sabemos que el sistema se está calentando, entonces la temperatura de salida tiene que ser necesariamente mayor. Eso es una pauta para iniciar el tanteo. No vamos a iniciar con 21 porque está muy cercano a 20 y vemos que la entalpía sí varía relativamente un valor considerable. Podemos iniciar con 27. Si la temperatura final fuera 27, la entalpía del vapor sería 609. Reemplazamos esos valores en esta ecuación, 27 acá, este valor que ya lo conocemos, y entalpía del vapor que es 609, y calculamos una entalpía para esa temperatura. Si esa fuera la temperatura, la entalpía 2 sería 14,6. Es distinta de 17,89, entonces ese no es el estado 2. Seguimos tanteando. Probamos con 38. Si la temperatura 2 fuera 38, la entalpía del vapor sería 614. Reemplazando esos valores en la ecuación de entalpía, calculamos una nueva entalpía del estado 2. Sería 17,31. Ya se está acercando, pero todavía no son iguales. Esa temperatura todavía no es la temperatura de salida. Probemos con 43. Si la temperatura fuera 43, la entalpía sería 616. Reemplazando 43 acá, 616 acá, relación de humedad que ya conocemos, calculamos una entalpía para esa temperatura. 18,54, ya se pasa. Entonces, sabemos que el valor de la entalpía, el valor de la temperatura del estado 2 va a estar entre 38 y 43. Entre esos valores. Podemos seguir tanteando con 39, 40, 41, 41,1. Pero no es necesario. Lo que podemos hacer es aprovechar que ya tenemos estos valores tanteados y hacer una interpolación. Nosotros sabemos que el valor de la entalpía va a estar entre 17,31 y 18,54. Va a estar acá en medio. Entonces el valor de la temperatura también va a estar entre un valor intermedio. Como ya conocemos nuestro valor de entalpía, vamos a utilizar esto para interpolar. Interpolando, encontramos que la temperatura del estado 2 será 40,4 grados centígrados. Esa es la temperatura final, del estado de salida del sistema.
Con esa temperatura entramos a la tabla, interpolamos y encontramos el valor de la presión de saturación. Sería 0,0777. Con eso ya tenemos todo para determinar la humedad relativa. Conocemos la presión de vapor y acabamos de encontrar la presión de saturación. La humedad relativa sería 27,83%. Eso era lo que nos pedía el enunciado. Eso y graficar en el diagrama ciclométrico. Nada más les pedía. Muy bien. La presión de vapor se mantiene constante. Como siempre, primero tracen una línea que represente el 100% de humedad. La humedad relativa inicial era 90 y la final es 27. Entonces, ese sería el diagrama ciclométrico. El enunciado dice lo siguiente. A un compresor entra aire a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, 30 grados centígrados y 75% de humedad relativa. Nos daba el caudal volumétrico y nos decía que se comprimía hasta 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y 200 grados centígrados. La potencia del compresor es 1,8 kilowatts. Nos pedía determinar el calor total intercambiado y graficar en el diagrama ciclométrico. Bien, nos daba bastantes datos para el estado final. Sí, con esto podemos definir completamente el estado final. Como siempre, primero con la temperatura entramos a la tabla, interpolamos entre esos valores para tener el valor de la presión de saturación y la entalpía del vapor. Conocemos la humedad relativa inicial, ya conocemos la presión de saturación, entonces a partir de ahí podemos despejar la presión de vapor del estado 1. Sería 0,0327. El sistema se está calentando, por lo tanto no existe condensado. Eso era importante para definir el estado final. Bien, terminemos de definir el estado 1. Tenemos que calcular la relación de humedad, sería 0,0210, y la entalpía. Ya conocemos la temperatura, acabamos de calcular la relación de humedad, conocemos la entalpía del vapor. La entalpía 1 sería 20,08. Es necesario calcular volumen específico porque el enunciado nos está dando caudal volumétrico. Entonces, a partir de ahí tenemos que encontrar el flujo másico. Entonces, calculamos el volumen específico. Sería 0,915 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. A partir de la ecuación de volumen específico podemos encontrar el flujo másico. Flujo volumétrico sobre volumen específico igual a flujo másico. El flujo volumétrico era 30 metros cúbicos por hora y este es el volumen específico que acabamos de calcular. Entonces el flujo másico sería 32,79 kilogramos de aire por hora. Bien, para el estado 2 conocemos la presión y la temperatura. Con la temperatura entramos a la tabla, leemos la presión de saturación y la entalpía del vapor. Sabemos además que la relación de humedad se mantiene constante porque no existe condensado en el sistema, se está calentando. Podemos calcular ya la entalpía entonces, porque conocemos la temperatura, conocemos la relación de humedad y la entalpía del vapor. Esa sería la entalpía del estado 2, 62,05. Esta es la ecuación de relación de humedad. La relación de humedad ya la conocemos. Como el sistema se está calentando, pero la presión no se está manteniendo constante, la presión está cambiando, podemos a partir de esta ecuación despejar presión de vapor. Sería 0,2294. Esa sería la presión de vapor del estado 2. Como ya conocemos la presión de vapor,
conocemos la presión de saturación, simplemente despejamos en esa ecuación y obtenemos el valor de la humedad relativa del estado final, 1,44%. Eso era lo único que pedía el enunciado, la humedad relativa final. Y el calor total intercambiado no nos lo pedía, creo, pero podemos determinarlo. O creo que sí lo pedía. Bueno, no importa, igual lo vamos a encontrar. Bueno, ese sería el balance, la primera ley para este sistema. Calor menos trabajo igual a flujo másico por entalpía final menos entalpía inicial. En el valor de trabajo, aquí tenían que simplemente darse cuenta de que el trabajo terminaba siendo negativo, porque es un compresor. Un compresor consume trabajo mecánico, ¿no es cierto? No genera trabajo mecánico, consume trabajo mecánico. Lo primero que tenían que hacer era convertir los kilowatts a kilocalorías hora, porque nosotros trabajamos con kilocalorías, no se olviden de eso. Tenían que hacer compatibles las unidades. Ese era el primer paso. Y luego saber de que el sistema consume trabajo, porque es un compresor, no genera trabajo. Entonces, este valor va a ir al balance con signo negativo. Nada más tenían que saber, nada más tenían que haberse dado cuenta. Flujo másico por la variación de entalpía menos el trabajo. El calor total intercambiado sería menos 171,8. No hice el diagrama psicométrico. Voy a añadir el diagrama psicométrico y lo voy a poner en las diapositivas para que los revisen. Se me fue, no lo hice. Pero lo voy a poner, no se preocupen. Antes de subir las diapositivas lo voy a hacer y lo voy a poner. Con eso terminamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.